Hola, ¿qué tal amigos de Compu Canal? De nuevo por acá con todos ustedes. Hoy les voy a tocar un tema muy interesante y es que voy a hablarles sobre los aspectos a considerar cuando vamos a usar Linux como plataforma de juegos. Aquí no voy a hablarles de distribuciones, de cuál es la mejor, de cuál es la peor, no, porque esto que les voy a decir aplica para todas las distribuciones de Linux. Entonces, bueno, sin más demora, vamos a ello. El primer aspecto que debemos considerar es el entorno de escritorio. ¿Por qué debemos considerar el entorno de escritorio? Porque dependiendo de qué escritorio utilices, tu equipo va a consumir recursos. Entonces, tenemos escritorios modernos con las últimas tecnologías, con efectos visuales muy bonitos, muy agradables, como pueden ser KDE, como pueden ser Genome, que son escritorios que están diseñados y pensados de pronto para dar un aspecto visual muy impactante. Entonces, por ello, este tipo de entornos de escritorio para el ámbito del gaming pueden resultar quizá no los adecuados porque utilizan un poco más de recursos, ¿ok? Del equipo, y esos recursos se los podemos destinar a lo que realmente queremos, que es a los juegos. Entonces, por eso ese tipo de escritorios no estarían recomendados. No estoy diciendo que sean escritorios malos, simplemente que consumen un poco más de recursos. Entonces, en este apartado, yo diría que el escritorio idóneo sería el XFCE, que es el escritorio que, digamos, presenta una mayor estabilidad y que no consume muy pocos recursos. Sí, hay otros escritorios, hay otras opciones que también son muy ligeros y que consumen muy pocos recursos, pero yo diría que entre un balance entre calidad, aspecto visual y consumo de recursos, este escritorio en particular, yo diría que, bueno, sería lo ideal, ¿no? Otro aspecto importante y que viene muy ligado también al tema del entorno de escritorio es el compositor de ventana. El compositor de ventana es aquel que de alguna manera nos añade efectos, transiciones y que lo hace como más bonito, más agradable visualmente. Entonces, estos compositores también consumen ciertos recursos del equipo y por lo tanto, para equipos orientados al gaming, sería bueno deshabilitarlos o tener la menor cantidad posible de efectos, ¿no? Efectos visuales. Si bien es cierto que esto no es un punto extremadamente crítico, estamos hablando de que de la mejor forma en que podemos tener nuestro equipo bajo un ambiente Linux para que aproveche al máximo los recursos. Por otro lado está el tema de los drivers, ¿no? Los drivers, bueno, son críticos a la hora del apartado de juegos, ya que dependiendo de la calidad del driver vamos a poder tener una mejor o peor experiencia en cuanto al desempeño. Entonces, por ello es importante tener los drivers actualizados. En el caso de Linux sabemos que tenemos drivers abiertos y los open source y los drivers privativos o cerrados. Entonces, en el caso de NVIDIA, hablo de NVIDIA porque es lo que uso. Se ha demostrado pues de que el uso de los drivers privativos te genera mucho más rendimiento que los drivers abiertos. Si bien es cierto de que los desarrolladores de los drivers abiertos han hecho un esfuerzo grandísimo y Nvidia al parecer está colaborando con ellos para que cada vez sean mejores y más estables, todavía hay una brecha muy amplia y los drivers privativos siguen siendo a día de hoy mucho mejores en cuanto al rendimiento. Bueno, hay casos particulares. Personalmente he tenido experiencias un poco extrañas en donde el driver libre tiene como una mayor, ¿cómo decirlo?, compatibilidad y fluidez en algunas distribuciones. Da menos errores.
es algo muy extraño, no debería ser así, pero bueno, me ha pasado en casos muy puntuales en donde he visto que con el driver abierto o el open source hay como mayor compatibilidad, las cosas se ven, se despliegan mucho mejor, más fluidas. En cambio, cuando instalo el privativo, veo que, no sé, hay cositas que se desencajan, no se ven bien y bueno, en fin. Pero a la hora de desplegar una aplicación, un juego, ahí sí se nota la diferencia, la fluidez, la cantidad de fotogramas, en fin, bueno, todo eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, no quería meterme mucho con el tema de las distribuciones, ¿no? Voy a tocarlo muy rápidamente, muy brevemente, como para hacer una mención, ¿no? Actualmente en internet están sonando mucho el tema de las distribuciones para gaming. Eso es algo un poco subjetivo, pero bueno, vamos a entrar un poquito en eso. Una de las que más está sonando es Pop! OS. Es una distribución basada en Ubuntu, en donde han hecho algunos retoques. Digamos, ellos dicen que han pulido un poco más la distribución como para hacerla aún más amigable y que venga ya todo preparado y listo para jugar, pues, es decir, tenerlo optimizado para el gaming, ¿no? Viene con asistentes, es decir, todo mucho más fácil de configurar. Luego, por otro lado, bueno, tenemos a Manjaro. Manjaro es una distribución basada en Arch, es un poquito más compleja que las basadas en Ubuntu, pero igual trae muchísimas herramientas y la configuración es relativamente sencilla, no es algo muy complicado. Por otro lado, hay una que está sonando también muchísimo y que está en el top de DistroWatch, que es MX Linux. MX Linux es una distribución basada en Debian, no en Ubuntu, basada en Debian, en donde han hecho un gran esfuerzo por lograr que Debian sea, vamos a decir, amigable, sea mucho más fácil de configurar, de instalar, de entender, de usar, ¿no? Es más o menos lo que hizo Ubuntu hace muchísimos años con Debian. De hecho, Ubuntu fue la primera distro que hizo usable a Debian para los novatos, para los principiantes. Entonces, bueno, MX Linux lo que ha hecho es crear una cantidad de herramientas que nos permitan hacer las configuraciones de forma mucho más fácil, sin tantos dolores de cabeza. Incluso trae para la instalación de drivers propietarios, traen unos asistentes muy fáciles de usar y bueno, por eso es muy popular y está muy extendida. Bueno amigos, eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy con este video. Espero que haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, pueden dejarla en el cajón de comentarios. Y bueno, nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.